Buenas tardes, hermanos amados de la Iglesia del Divino Salvador. Es un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios en este día especial. Es un día en el cual pues el mundo recuerda a Jesús, ¿verdad? Quien resucitó. Y bueno, todo se habla, ¿verdad? Acerca de la resurrección, de la pasión de Cristo. Sin embargo, hay algo muy importante que yo quiero recordarles en este día y es por eso que vamos a darles esta palabra. Creo que es muy importante para nuestra fe. De hecho, la resurrección de Jesús es, digamos, es la médula de nuestra fe. Si Jesús no resucitó, nuestra fe es completamente vana. Por eso en esta tarde yo quiero recordarles lo que la Biblia habla acerca de Jesús y para que usted ponga su fe en Jesús. Entonces, el mensaje de esta tarde yo lo he titulado: La resurrección de Cristo es la diferencia de nuestra fe. Y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Y esta se encuentra ya en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 3, y dice de la siguiente manera: Primero hemos hablado, oh Teófilo, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, dice, después de haber padecido, se presentó vivo en muchas pruebas, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Quiero que elevemos una oración al Señor en esta hora. Padre celestial, alabamos tu nombre, te bendecimos y te pedimos, bendito Dios, que a través de tu palabra, Señor, tú vengas a afirmar la fe de cada uno de mis hermanos que puedan estar mirando, Señor, esta transmisión. Yo te pido que tu palabra, Señor, quede hincada en sus corazones, bendito Dios, y ahí tu palabra produzca fruto y fruto abundante. Así que yo pongo en tus manos este mensaje y lo pongo bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, para hablar de la resurrección, debemos entender que al hablar de resurrección, estamos hablando de un suceso que permite que una persona que ya murió vuelva nuevamente a vivir. De eso es lo que entendemos por la resurrección. Y en el caso de Cristo, al hablar de la resurrección de Cristo, es necesario, primeramente, que nosotros veamos un hecho que tuvo que pasar, el hecho de su muerte. Jesús tuvo que morir. Y es lo primero que tenemos que ver. Y efectivamente, bíblicamente está comprobado que Jesús en la cruz, Él murió, ya que la palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 33 al 35, dice así la palabra del Señor. Dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, dice, no le quebraron las piernas. El versículo 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el versículo 35 dice: y el que lo vio, él da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Fíjense bien que la Biblia dice que los soldados, cuando ya se acercaba la tarde, dice la Biblia en otras partes que a los que estaban al costado de Jesús, los dos ladrones que estaban al lado de Jesús, dice, les quebraron las piernas. Esto se hacía con el propósito de que más rápido ellos murieran. Pero cuando se acercan a Jesús, dice que al ver que él ya había muerto,
dice, ya no le quebraron las piernas. Pero para cerciorarse de que en verdad Jesús había muerto, dice que un soldado tomó su lanza y atravesó su costado para asegurarse que verdaderamente había muerto. Entonces nosotros vemos a través de la palabra de Dios que en verdad Jesús murió, que la cruz, ¿verdad? Que donde Él fue colgado fue algo real y que su muerte fue algo real. Prueba de ello también tenemos el hecho de que una vez que Jesús había muerto, los soldados romanos, dice, custodiaron el sepulcro. Y esto nos habla que verdaderamente Jesús estaba muerto. La Biblia dice en Mateo 27 del 64 al 66, dice de la siguiente manera: los fariseos se acercaron a Pilato y le dijeron, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y entonces le digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Y entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces vemos, ¿verdad?, que efectivamente Jesús fue puesto en un sepulcro. No solo murió en la cruz, no solo padeció en la cruz, sino que le clavaron una lanza y después de ello lo llevaron a un sepulcro para que ahí quedara, ¿verdad? Y los guardias estuvieron fuera de ese sepulcro para custodiarlo. Entonces, ahora, es importante para nuestra fe entender que nuestra salvación está basada en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús, que fue el pago de nuestros pecados, el estar clavado en la cruz, el sacrificio que Él sufrió, fue para salvarnos de nuestros pecados. Pero déjame decirte esto, pero la vida nueva, la vida eterna, están basadas en su resurrección. Porque, amados hermanos, si la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe, nosotros debemos de afirmar nuestra fe en la palabra de lo que dice acerca de Él. Por eso quiero en esta tarde ver solamente tres cosas importantes. Sé que ustedes ya han escuchado mucho acerca de la resurrección, pero quiero recordar algo. Miren, en primer lugar, lo que el Antiguo Testamento habla de esta verdad. La Biblia nos dice que desde el tiempo pasado, desde el tiempo de los profetas, estaba profetizado que el Mesías iba a padecer, que iba a morir y que iba a resucitar. La palabra de Dios nos dice en Lucas 24 del 26 al 27, cuando aquellos discípulos iban a Emaús en aquel día, en aquel domingo, ¿verdad? Dice que ellos iban afligidos, tristes, rumbo a Emaús, y de repente alguien se acerca y comienza a platicar con ellos. Y este personaje empieza a preguntarles por qué esas caras, por qué esas caras tristes. Ellos le dijeron, es que ha muerto Jesús. Nosotros pensábamos que era el Mesías, pero ahora ya murió. Y entonces dice que aquel personaje comienza a hablar con ellos y le dice que no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Dice, y comenzando desde Moisés, está hablando, cuando dice desde Moisés, está hablando desde el Pentateuco, de los libros que escribió Moisés, y dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, podemos ver, hermanos, que el Antiguo Testamento, ¿verdad?, habló acerca de este día, habló de ese día tan importante que es la resurrección.
Y también nosotros lo vemos en el Salmo 16:10. El salmista, ¿verdad? David dice: porque no dejarás mi alma en el sepulcro, no permitirás que tu santo vea corrupción. Nos está hablando de que Jesús iba a resucitar. Y Job lo dice en Job 19, 25 y 26. Job dice de esta manera: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará, dice, sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel en mi carne, yo he de ver al Dios vivo. Entonces nosotros tenemos la certeza, la seguridad y la confirmación a través de las Sagradas Escrituras que Jesucristo, Él resucitó conforme a las Escrituras. Es maravilloso saber que nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en alguien que no está muerto, en alguien que ha resucitado, en alguien en quien nosotros podemos confiar. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos más o recordemos más acerca de lo que es la resurrección. Muchas veces hablamos de la muerte de Jesús, hablamos de la crucifixión, hablamos de que Él padeció en la cruz, hablamos de que lo clavaron, hablamos de que le pusieron una corona con espinas, hablamos de lo que Él dijo en la cruz del Calvario, y todo eso es maravilloso. Pero déjeme decirle que hay algo mucho más maravilloso, que es, como dijéramos nosotros, es la cereza en el pastel, porque la muerte no pudo retener a Cristo. Jesús se levantó de entre los muertos, aleluya, para confirmar que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora yo quiero ir a al segundo punto. La Biblia habla, hermanos, que hubo testigos de esa resurrección. No fue una resurrección, hermanos, muy escondida, muy secreta. Jesús, amados hermanos, dice la palabra de Dios que hubo testigos. La Biblia dice que, hermanos, hubo mujeres que corrieron al sepulcro muy de mañana, ese día domingo. Lo tenemos en la Biblia, en todos los evangelios vemos, hermanos, la historia, y dice que ellas corrieron al sepulcro para ver, para ungir con especies aromáticas el cuerpo del maestro, pero ya no lo encontraron. Los discípulos, ¿verdad? Pedro, Juan, fueron a ver, y en verdad ellos encontraron solamente las telas con que Jesús había sido cubierto, pero el cuerpo no lo vieron. También vemos, hermanos, que en Primera de Corintios capítulo 15, en sus versículos del 3 al 9, dice de la siguiente manera. Pablo escribe este pasaje y me encanta porque presenta argumentos, hermanos, de la resurrección de Cristo. Y dice así, dice: lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en el lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia, y fue sepultado, y después de 3 días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y por último se me apareció a mí, a pesar que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Pablo está mencionando que hubo testigos de la resurrección. Dice la Biblia, hermanos, gloria al Señor, que Jesús se le apareció primero a Pedro, luego a los 12 apóstoles, y luego dice a más de 500 de sus seguidores. Podemos ver entonces que la palabra del Señor, hermanos, es clara
Y mire, al hablar de los testigos de su resurrección, yo quiero decirles algo: si no hubiese testigos, no sería tomado como un testimonio verdadero. Y Jesús, hermanos, Jesús dijo que, hermanos, nosotros seríamos sus testigos. Dice la Biblia, dice que en la boca de 2 o 3 testigos conste de toda palabra. Esto lo encontramos en Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En boca de 2 o 3 testigos. En este caso no fueron 2 o 3 testigos, fueron más de 500 testigos que supieron, que se dieron cuenta de la resurrección de Jesús. Ahora el Señor nos dice a nosotros, ¿verdad?, que también debemos de ser sus testigos. Usted y yo tenemos que ser testigos de la resurrección. Si hemos creído en Cristo, si hemos puesto nuestra fe en el Señor, si el Señor se ha revelado a nuestras vidas, quizás como lo hizo con el apóstol Pablo, Él se ha revelado a nuestras vidas y nos ha cambiado, nos ha transformado, y nos hemos dado cuenta que en verdad en Él, en Jesucristo, hay poder, como dijo Pablo más adelante, ¿verdad?, en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y si nosotros tenemos la seguridad, tenemos que testificarlo. Mire, Jesús dice allá en Hechos 1:8, y dice de la siguiente manera: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted y yo debemos hablar de Cristo. Usted y yo tenemos que llevar el Evangelio. Ahora, el Evangelio no solamente es decirle a las personas, Cristo murió por tus pecados, sino darle la seguridad de la vida eterna, darle la seguridad de que en Cristo nosotros tenemos esperanza, porque no estamos confiando en un Dios muerto, no estamos confiando en un Cristo que todavía está colgado en una cruz. Nosotros estamos creyendo y confiando en alguien que está vivo, aleluya. Por ello, quiero decirles que tenemos entonces que, hermanos, ser testigos de Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el nombre de Cristo. Si en este caso, hermanos, cuando Pablo menciona que había más de 500 hermanos, si no hubiera sido cierto el hecho de que Jesús resucitó, ¿quién iba a morir por una mentira? Pablo fue degollado por el testimonio de Jesús, fue decapitado. Pedro murió por el testimonio de Jesús. Esteban fue apedreado por el testimonio de Jesús. Los apóstoles, cada uno de ellos sufrieron por Jesús, y muchos más han muerto creyendo en ese Jesús. Si en verdad Jesús fuera algo falso, algo que no existiera, no fuera real, no tendría caso vivir, dejar nuestros hogares, dejar todo por causa de Cristo. Sería en vano, dice la palabra del Señor. Por eso, en esta tarde quiero dar el tercer punto, y estamos hablando de la garantía de la resurrección. ¿Sí? Dice la Biblia, hermanos, que una de las garantías de que Jesús haya resucitado es de que nosotros, si Él vive, dice la Biblia en San Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego dice el 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice a María y a Marta. Ahora, déjeme decirle, la garantía de esa resurrección es que por cuanto Él vive, nosotros también vamos a resucitar con Él, vamos a vivir eternamente con Él. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que
hermanos, esta es una garantía. Si creemos en Jesús, si creemos en su resurrección, tengamos la confianza y la seguridad de que vamos a resucitar con Él. Otra garantía que yo puedo ver de la resurrección de Cristo es que si Cristo resucitó, nuestros pecados han sido perdonados. La Biblia dice, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestros delitos y fue resucitado para nuestra justificación. Es importante que nosotros podamos entender que si Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, dice la Biblia que al resucitar Él nos dio vida. Gloria al Señor. Entonces nuestros pecados son perdonados porque entonces hay alguien poderoso. Dice la Biblia que ni la muerte pudo vencer a Cristo. Dice la palabra del Señor que en la cruz Él derrotó a Satanás. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Él le quitó el poder, el dominio a la muerte, el dominio a Satanás y se lo dio a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, eso es una garantía. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestros pecados han sido perdonados. Porque no estamos confiando en un hombre. Un hombre no te puede perdonar los pecados. Si tú pones tu confianza en una vaca, en cualquier otra cosa, en un ídolo, no te puede perdonar los pecados porque no tiene el poder. Sin embargo, Jesús, hermanos, con su resurrección, dice la Biblia, hermanos, que él dice, fue exaltado hasta lo sumo, se le dio un nombre sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús debe doblar toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Él fue exaltado con poder. Ahora, otra garantía, hermanos, de la resurrección de Cristo es que es la garantía de que Él era quien dijo ser. En Juan 11:25 dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es importante, gloria a Dios, aleluya, porque Jesús habló en más de una ocasión. Él dijo, destruiré este templo y en 2 días, 3 días lo levantaré. Gloria al Señor. Estaba hablando, hermanos, de que Él se iba a levantar. Él estaba hablando que Él se iba a resucitar. Él dio muchos ejemplos de esto. Entonces, al morir en la cruz y al resucitar, Él demostró ser quien verdaderamente dijo ser, el Hijo de Dios, el Dios que dijo que, hermanos, Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Gloria al Señor. Por lo tanto no podía morir. Gloria al Señor. Y por último, quiero decirles que la garantía de su muerte, de su resurrección, está en que el evangelio en el cual hemos creído, quiere decir entonces que es algo verdadero, es algo confiable, es algo que nos debe de ayudar en nuestra fe. No debes de dudar de en quién has creído. No has creído en Mahoma, no has creído en Buda, no has creído en ningún otro hombre, porque sus tumbas están allí y quizás sus huesos todavía estén allí, pero en la tumba de Cristo está vacía. Gloria al Señor. Él se levantó, alabado sea el nombre de Cristo. La muerte no lo pudo detener. Así que entonces, hermanos, la garantía es de que el evangelio es verdadero. La resurrección es la garantía de que el evangelio en el cual hemos creído es algo verdadero. 1 Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. O sea, si Él no resucitó, ¿para qué predicamos? Si Él no resucitó, ¿para qué creemos? Pero Él resucitó, gloria al Señor, y Él vive. Y por eso tenemos que en este día, gloria al Señor, tenemos que tomar algunas acciones, algunos ejemplos como tenemos en la Biblia. Yo quiero decirte en este día, hermano, corramos como aquellos que fueron a ver si en verdad la tumba estaba vacía. Corramos con gozo, con alegría,
Esa debe ser nuestra actitud en este día. Caminar con gozo, con alegría, porque hay alguien que vive. Cuando alguien muere, nuestros corazones se afligen, pero cuando alguien está vivo, hay alegría, hay gozo. Corramos entonces con alegría. Hablemos con denuedo como lo hizo Pedro en el día de Pentecostés. Cuando él se levanta y dice, ese Cristo al cual ustedes crucificaron, ustedes lo mataron, pero Él es el autor de la vida. Tenemos que hablar con denuedo, con convicción de que Jesús está vivo. Y por último, tenemos que dedicar nuestra vida a Dios como lo hizo Pablo cuando Jesús se le aparece. Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hoy es el día en el cual nosotros respondamos de esa manera a un Cristo vivo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Dedicar mi vida a ti, lo haré para la gloria y para la honra de tu santo y precioso nombre. Por eso este domingo de resurrección, recuerda, Cristo vive y Él es la diferencia de nuestra fe con las demás religiones. Tú has creído en un Cristo vivo, en un Cristo que está a tu lado y en un Cristo que no te va a dejar, estará contigo en todo momento, porque Él lo prometió. Él dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos al Señor. Padre celestial, en esta hora bendigo tu nombre y te doy gracias, bendito Dios, porque tú has sido bueno y maravilloso. Pido, Señor eterno, en esta tarde que tu bendición llegue a cada vida, a cada hermano, a cada familia que nos está viendo a través de esta transmisión, y que tu Espíritu Santo ponga en ellos la convicción de que tú vives, Señor, de que tú estás con nosotros y que tú, bendito Dios, nos das vida eterna al confiar en ti. Trae bendición a cada hogar, a cada familia. Permítenos tener la fe, la confianza, la seguridad y el aliento para continuar en tu camino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga y adelante. Cristo vive. Amén.